Ya comienza Procesando el Derecho. Procesando el Derecho. Un podcast realizado por la Asociación Argentina de Derecho Procesal que nos acerca a las vivencias profesionales y personales de importantes referentes del derecho nacional en primera persona. Edición Los Pioneros. Los Pioneros. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de este ciclo de entrevistas denominado Los Pioneros, con un gran invitado en el día de hoy. María es quien les habla y desde la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, saludo a mi compañero. Hola Rubens, ¿cómo estás? Hola María, muy bien, ¿y vos? La verdad que muy contento de emprender otro pequeño viaje. La verdad que esto es siempre un nuevo descubrimiento con los invitados que tenemos en este ciclo. Muy contento porque seguramente vamos a quedar con reflexiones, algunos aportes. En el día de hoy nos acompaña el doctor José Manuel del Cerro, que es invitado por la asociación por su profundo perfil académico, ¿sí? Y él nos compartió una breve reseña que es muy importante para que quienes aún no tienen contacto con él puedan llegar a conocerlo. Es profesor titular regular por concurso de las asignaturas Procesal Civil y Comercial en la práctica, Procesal Civil y Comercial 2, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y además es conjuez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Así es. Buenos días, doctor. Le damos la bienvenida. Gracias, muy amable. Es un placer tenerlo con nosotros y más allá de la presentación que hizo Rubens, nos gustaría que usted se presente con las palabras que mejor considera que lo describen, que es algo que nos gusta pedirle a todos los invitados. Bueno, muchas gracias. Sí, en realidad soy profesor de la Facultad de Derecho de Mar del Plata. Accedí en el año 1987, pero generalmente estuve vinculado al ejercicio profesional desde el año 1984. Y obviamente que el tema de acercarme a la materia fue algo muy importante porque, como todo uno como aquel que va a ejercer la profesión, siempre encuentra el instrumento para el correcto ejercicio profesional, y el conocimiento del derecho procesal es sumamente importante. Siempre yo digo que hay algo que tiene muy parecido el derecho procesal con el juego de ajedrez, y que ese juego plantea siempre aperturas, desarrollos que se van a ir desplegando a través del trámite del proceso, y su conocimiento es de muchísima ayuda al profesional. El haber trabajado tantos años en la práctica procesal me ha sido de muchísima utilidad, sobre todo a partir del conocimiento como profesional y la idea que siempre me encantó de poder transmitirle a los alumnos esas pequeñas vivencias de uno para el correcto desarrollo profesional. Y en ese descubrimiento del derecho procesal y estas reflexiones que nos comparte, nos gustaría saber algún momento inicial de cómo surgió ese interés por el derecho procesal, como la génesis de su camino en esta materia. En general, creo que todo lo despiertan los buenos profesores. En el caso particular, yo vine de una facultad que viene después del proceso, con el proceso militar, mejor dicho, en la ciudad de Mar del Plata, pero que era una carrera larga porque las cursadas eran anuales. Y en la época en que uno cursaba, el derecho procesal se hacía en el derecho procesal civil eran 2 años seguidos, completos. Y realmente los buenos profesores son los que te acercan generalmente a querer una materia. Siempre uno, en el desconocimiento, el interés, yo creo que arranca con el profesional, con el buen profesor. Y la suerte de haber tenido buenos profesores en Mar del Plata fue la que me llevó a mí. Y sobre todo, en el caso de uno en particular, que ha sido el doctor Juan Antonio Costantino, un excelente profesor, una excelente persona para transmitir los conocimientos y el método, sobre todo,
que él cada vez que exponía una clase, uno observaba el método de exposición tan interesante que terminaba el alumno comprendiendo sinceramente todo aquello que él quería transmitir, porque tenía claro de dónde comenzaba, cómo lo iba a desarrollar y cómo lo iba a terminar. Siempre ha sido un gran ejemplo hasta el día de hoy. Y en este gran camino recorrido, ¿no? Usted acaba de citar al doctor Constantino. ¿Se le viene a la cabeza algún otro autor, algún otro referente que lo haya inspirado o motivado también en ese recorrido? Sí, por supuesto. Y muchos de los maestros del derecho procesal, a los cuales, de la mano de Juan Antonio Constantino, uno se acercó a la asociación, se acercó a los congresos y los conoció en persona. Muchos de ellos son los grandes maestros de nuestro derecho procesal, partiendo de Augusto Mario Morelo, Gualberto Lucas Sosa, Enrique Falcón, Roland Arasi y por supuesto ni que hablar de Roberto Berizonce. Siempre el estar al lado de Juan Antonio me permitió conocerlos, compartir experiencias y sinceramente ver en la dimensión que ellos vivían. Siempre hay algunas anécdotas que uno puede recordar con ellos. Tengo una vez en el Congreso Latinoamericano de Derecho Procesal en La Plata. Yo era joven todavía y recuerdo que había leído en la obra de El Código Comentado de Derecho Procesal de Roberto de Morelo Pasilanza, Sosa y Berizonce, que era toda una obra emblemática de consulta. Y me acuerdo que había leído un fallo, yo estaba trabajando en el tema de la liberación de las deudas en los procesos, en los remates. Y había leído un fallo de La Plata que llevaba el voto del doctor Gualberto Lucas Sosa, pero quería ver el fallo. Y entonces le pregunté a él por ese fallo y dice, no te preocupes, claro, no era la época en la que uno tenía acceso a internet y podía consultar directamente los pronunciamientos judiciales, y al rato desaparece y a la hora vuelve y me trae en un sobre él gentilmente el fallo completo que yo le había pedido, que era un gran maestro que se acercaba a un alumno para entregarle el pronunciamiento que le había preguntado a él, ¿no? Como para conocer su pensamiento y por qué en ese momento esa sala de La Plata tenía ese criterio. Es decir, con simples gestos siempre te amigaban, o anécdotas, por ejemplo, de haber viajado a Cuba, al congreso que se desarrolló en La Habana, y recuerdo que para todos lados que yo me movía, siempre Roberto Berizonce trataba de presentarme a los otros profesores, siempre al lado mío, en vez de estar yo al lado de él, creo que él iba corriendo al lado mío para protegerme y cobijarme, o la deferencia que siempre ha tenido. Nosotros hacíamos unas reuniones en Mar del Plata que éramos los amigos de Morelo, y siempre el doctor Morelo siempre me identificaba a mí por tener una visión muy económica del derecho como abogado de banco, y entonces él siempre se acercaba a uno dándole un lugar, que eso es lo lindo de esos maestros, que no lo trataban a uno como una ser inferior, sino que al contrario, siempre estaban brindando un lugar de cobijo, de agradecimiento. Lo mismo que Ángela Ledesma. Bueno, son tantos los profesores que gracias a la asociación y gracias a los congresos, pudo acercarse, tomar conocimientos y aprender y aprender. Es así, la verdad que para nosotros también que nos encontramos congreso a congreso, esta construcción colectiva, la colaboración, que por más de que existan las herramientas tecnológicas, el encuentro personal también fortalece, ¿no? Y fortalece a la asociación en sí. Si bien, doctor, dejó entrever alguna característica de su experiencia profesional, de acuerdo a estos pasos, ¿qué experiencia o vivencia usted considera que hace a la temática que más le interesa en el derecho procesal? A mí, en lo que es el derecho procesal, siempre me he inclinado por el derecho civil y comercial. Esa es la realidad, y el derecho económico. Y ya
a esta altura de la carrera, donde uno está más cerca de la salida, como digo, en la vida que otra cosa, la realidad que uno de los temas que más me apasionan en este momento es el tema del trabajo de las vías de impugnación. ¿Pero por qué hablo de esto? De las vías de impugnación y sobre todo extraordinarias. Porque muchas veces, cuando uno arranca el proceso, en realidad no está haciendo una proyección de lo que puede transitar ese proceso. En general, creo que el profesional se queda en lo que es el proceso ordinario que culmina con una sentencia de cámara o de un tribunal. Y no tiene en vista en la preparación muchas veces el tema del tránsito por las vías extraordinarias, que es muy común y que requieren de un nivel de preparación que es muy importante. Desde una correcta introducción del caso federal o mantenimiento, que muchas veces los profesionales lo tiran en la demanda, pero sin una debida fundamentación, y que lamentablemente después, al momento de interponer el recurso de ese extraordinario federal, se encuentran con que el primer cuestionamiento que se le hace a partir del auto que analiza la concesión del recurso es la insuficiencia de la introducción de la cuestión federal o del mantenimiento de la cuestión federal, por insuficiencia. Hoy por hoy, si te dijera qué es lo que más me atrapa, quizá, más allá de obviamente seguir trabajando las demandas con proyección, es el tema del trabajo en los recursos extraordinarios. Y con la vasta experiencia que posee en la materia, ¿cuál considera usted que es el desafío más importante que por ahí enfrenta el derecho procesal argentino en la actualidad? Yo creo que hoy no lo circunscribía al derecho procesal, sí al derecho en general, y es el trabajo, es la utilización de la inteligencia artificial. Obviamente que como herramienta dentro del proceso es muy importante, pero creo que el tema de la inteligencia artificial y su uso responsable por parte de los profesionales es un desafío muy grande, sobre todo porque el cambio tecnológico avanza de una manera rapidísima y esto nos genera que tengamos mucho cuidado de la forma en que la vamos utilizando. De hecho, todos los días estamos viendo resoluciones que ya arrancamos, las miramos en el derecho extranjero, con sanciones a abogados en el derecho norteamericano, con sanciones de abogados que han utilizado la inteligencia artificial para el planteo del caso, y los jueces le han llamado la atención porque han utilizado citas de pronunciamientos falsos. Hace poco salió publicado un pronunciamiento, creo que de la provincia de Santa Fe, donde el abogado es sancionado por hacer citas incorrectas, cuando esa herramienta de trabajo es muy positiva porque le va a ayudar a cualquier profesional a trabajar mejor, pero claro que eso exige muchísimo cuidado porque la inteligencia generativa genera, como lo dice su palabra, muchas veces cosas que son incorrectas. Entonces tenemos todo un desafío por delante para trabajar. Obviamente que toda la tecnología en el proceso ha generado un cambio radical, nos ha facilitado a los abogados muchísimo el trabajo. Antes había que tener un abogado corresponsal muchas veces, que hoy ya no lo necesitamos. Hoy abrimos la sucesión, bueno, uno es de Mar del Plata, pero puedo abrir la sucesión en La Plata, en Bahía Blanca, en lugares distantes que antes era, no te puedo atender el asunto. Es decir, nos ha mejorado mucho. Pero sí, yo creo que la inteligencia artificial hoy es el gran desafío por delante que tenemos como abogados y su utilización para mejorar la administración de justicia, obviamente, ¿no? Y en estas situaciones que nos plantean desafíos, seguramente nos va a llevar a reflexionar, como bien ya nos estaba adelantando. ¿Y le gustaría compartir algún consejo, algún mensaje a los profesionales que recién dan sus primeros pasos, que les gustaría formar parte de la academia, o sea, del estudio, de poder reflexionar en estas prácticas, como bien dijo, en los congresos, en las actividades de tipo académica? ¿Nos podría compartir alguna reflexión a modo de consejo? Mirá, como profesor de tantos años, yo tengo alguna crítica a nuestro actual sistema educativo. Paulo Freire decía que el alumno cambió su interés
de estudiar por el interés por aprobar. Lamentablemente, la carrera, las cursadas que antes llevaban más tiempo, hoy se tienen que hacer en cuatrimestrales. Las cuatrimestrales, yo he sacado un cálculo más o menos en las 2 materias de las cuales soy titular, son 60 clases, dando clases de lunes a viernes, y no alcanza, lamentablemente. Creo que el primer consejo que le daría a cualquier profesional es el primer mandamiento de Couture. Estudia, el derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Eso es fundamental. En segundo lugar, a diferencia de cuando uno empezó a ejercer la profesión, hoy el nivel de educación que podemos obtener a través de la red por acceso a un montón de información le va a facilitar muchísimo la tarea al profesional. Hay bases de datos que son gratuitas, diario judicial, por ejemplo, o la página de abogados.com. Es decir, en general tenemos mucho material como para poder cumplir con ese primer mandamiento, esa necesidad constante de estar al día, que no solamente se da a nivel trabajos de doctrina, sino a nivel jurisprudencial. Lo lindo de la web hoy, por ejemplo, en tanto cambio legislativo, el otro día hablando con un amigo, le digo, mirá, el artículo 75 de nuestro Código Civil primero desapareció por un decreto de necesidad de urgencia y después lo restituyeron por un decreto de necesidad de urgencia, que cuando ves la materia, estaba legislando sobre liberación del espacio aéreo, es decir, y vos decís, ¿qué tenía que ver el Código Civil que aparece ahí? Bueno. Nosotros hoy, por ejemplo, saber que voy a utilizar una norma, siempre tener la costumbre, por ejemplo, de abrir Infolex y mirar a ver si esa norma está vigente o no. Eso es un desafío constante. Es muy feo ver que un profesional cite normas que por ahí un decreto, que estamos tan acostumbrados a los decretos de necesidad de urgencia con los cambios de gobierno, terminan interviniendo en normas tan importantes, ¿no? Entonces, creo que el mejor consejo que uno le puede dar, obviamente, es el estudio constante y luego la participación. La participación en jornadas, congresos, se ha hecho muy fácil. Lo lindo de la presencialidad es el compartir, obviamente. El compartir con los maestros, con quienes en definitiva son los que marcan el camino. Y tener acceso a ellos, porque en realidad yo lo he visto, por lo menos en lo que uno participa. En la Asociación Argentina de Derecho Procesal siempre ha sido muy amigable el contacto y siempre ha sido de dar mucha participación. Se arranca con los jóvenes procesalistas y obviamente después, pero siempre es tan lindo poder compartir. Eso es muy, muy importante para cualquier profesional que se quiera formar de verdad, ¿no? Sí, totalmente. Creo que esto último que dijo también me parece súper clave, el saber que lo más importante en definitiva es el compartir tanto con los maestros como con nuestros pares y generar vínculos. Creo que en definitiva es de las cosas más lindas. Así que, bueno, gracias, doctor, por enriquecernos con su experiencia y con sus vivencias. Y por la calidez humana también y por la humildad que así como usted destacó de sus maestros, nosotros lo destacamos de usted por darnos la oportunidad de conocerlo desde un lugar más personal. Yo les agradezco mucho y siempre piensen que toda la gente que se reúne en la asociación, los abogados tienen que ser conscientes de que están dedicando, que no lo hacen por dinero, sino que le están dando algo que es muy valioso, que es el conocimiento de ellos y el tiempo de ellos. Y el tiempo, ustedes saben muy bien, es un bien escaso para todos. Entonces, cuando alguien dedica parte de su tiempo al otro, es lo más valioso que le está dando. Y lo da con mucho amor. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias nuevamente por compartir su tiempo, como bien lo señaló, tan valioso. Cerramos entonces este encuentro que nos invita a compartir la Asociación Argentina de Derecho Procesal con algunos puntos que formaron parte de las palabras del profesor, entender el proceso como instrumento, ¿no? Y también como proyección
tener en cuenta a la inteligencia artificial como una herramienta con un uso responsable. Y también el doctor nos invita a mantenernos en el estudio constante y la capacitación permanente, siempre tendiendo a la participación, esta participación a la que nos invita la asociación desde diferentes actividades y entre ellas los congresos nacionales, que son el evento más significativo que tenemos. Muchas gracias, María, por haber comandado este encuentro junto a mí. Saludos de la provincia del Chaco, vos allá desde la provincia de Buenos Aires, en este proyecto que es federal para todos y que queda para quienes forman parte de nuestra asociación y el público en general. Muchas gracias. Esto fue Procesando el Derecho. Procesando el Derecho. Un podcast realizado por la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Procesando el Derecho. Seguinos en Instagram en @aadprocesal y entérate de todas las novedades de la asociación.